Las peticiones de que les den más diputados plurinominales al PRIAN han sido la constante en estos últimos días, una campaña de esas mediáticas que les encanta tanto y que obviamente tienen con Loretito, tienen con Ciro, tienen con los medios de comunicación, televisoras, estaciones de radio, todo lo que es la prensa que está al servicio del PRIAN, eso queda claro. El tema de la sobrerepresentación que ha sido, pero hasta documentado, como en el 21, el mismo Lorenzo Córdoba Vianello y el Nippon Murayama le dieron esa representación al PRI y al PAN para que Morena no pudiera acceder porque no alcanzaron los votos suficientes para tener una mayoría más amplia, no calificada, porque hasta próxima legislatura la tendrá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también, pero bueno, vamos a esperar. El tema no ha sido dejado de lado por los prianistas que tienen entre sus filas pues a toda esta gente, ¿no? Kenia López Rabadán, la misma Xochitl, la misma María Amparo Casar, que aferrada que le sigan pagando la pensión en Pemex, se hace llamar o le dicen la viuda negra, en fin. Saco de Pus también hablando de lo mismo. Fíjense que hay un programa de Bernardo Barranco en que toca temas interesantes. El programa se llama El Hilo Negro y se transmite a través de la televisión abierta. En ese programa, Bernardo Barranco reúne a Jaime Cárdenas, que es un connotado especialista en temas diversos, es investigador jurídico por parte de la UNAM, es doctor en temas jurídicos, y desde luego Santiago Nieto Castillo con una amplia experiencia en temas electorales. Recordemos que Santiago Nieto Castillo no solo fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo también fue titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE. Por lo tanto, son voces autorizadas. Esta es la opinión de Santiago Nieto. Le pongo ahorita a Jaime Cárdenas. Qué interesante entrevista. Los argumentos de la 4T son, uno, evidentemente la interpretación gramatical de lo que dice la Constitución; dos, la aplicación de los precedentes históricos desde desde 1997 a la fecha en la interpretación del 54 constitucional; y tres, que finalmente pues, es el resultado de la voluntad popular. También la oposición creo que debe preguntarse por qué tuvo los resultados electorales que tuvo, y yo creo que una de las formas de entenderlo es que tienes un presidente con el 70% de popularidad, como sea, discutamos cuál es el origen, pero tiene 70% de popularidad, y tú basas tu campaña presidencial en pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Le estás diciendo al 70% de la población de este país: no votes por mí. Y el resultado es eso, 27% de votación de Xochitl Gálvez. Segundo, en los argumentos que están del otro lado, tiene que ver con el espíritu de las leyes y tiene que ver con en una democracia tiene que ser lo más plural posible. Sí, pero bueno, la democracia también pasa por el cumplimiento del Estado, de las reglas del Estado de Derecho. Y estas son nuestras reglas del Estado de Derecho que nos dieron esta pluralidad. ¿Nos puede gustar o no? Entonces creo que lo importante que tendríamos que hacer los partidos políticos es discutir una reforma constitucional para que, en todo caso, si queremos más proporcionalidad, como decía el doctor Cárdenas, que sean 250 y 250. Es más, yo me iría con 300 de representación proporcional, listas de partidos, un poco en el modelo que sigue España. La otra visión, quien no comparte esto, están planteando que sea como Estados Unidos, solamente, o como Inglaterra, solamente mayoría relativa. Pero yo sí creo que ambos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. En un lado se empodera en demasía a la dirigencia partidista. Pero en este momento lo que tenemos es 8% de sobrerepresentación. Y ahí nada más que sí quisiera plantear el tema del sentido de la ley. Esto se llama interpretación teleológica. Era una interpretación del siglo XIX que nos implicaba que el juzgador, la persona que iba a aplicar la ley, tenía que revisar el diario de debates y la exposición de motivos para encontrar el sentido del legislador. Y nada más para cerrar la anécdota, hace unos días la consejera Humphrey me comentó que habían ido a verlo varias personalidades, y una de las personalidades había dicho: es que no necesitan ver el espíritu de la ley, estoy yo estuve en los debates del 96 y mejor pregúntenme a mí.
los dos nos reímos, pero sí hay un tema pues, de soberbia, de una soberbia demasiado grande en torno al alegato de la oposición. Sí, no sería teleológico, sería casi teológico, ¿no? Sí, teológico, yo lo hice. Espiritual. Jaime, ¿cómo ves los argumentos de la oposición? La oposición lo que plantea es no caigamos al pie de la letra, a una visión lineal, ¿no? Acartonada, rígida. Seamos garantistas, ¿no? Busquemos cuál es el objetivo de fondo y apliquemos esta cuestión de la ley. Sin embargo, en el argumento mismo se plantea una serie de contradicciones. Y la primera contradicción, como ustedes lo han señalado en la sesión anterior, es: señores, ustedes aplicaron estas leyes, ustedes crearon estas leyes, y ahora que no les conviene, entonces quieren regresar. ¿Se vale en términos políticos y en términos jurídicos? No, desde luego ni en términos, bueno, políticamente hay muchas cosas que son posibles, pero no son éticas, ¿no? No están justificadas, ¿no? Aún la política debe estar justificada. Pero legalmente no pueden jurídicamente, cambiar. Jurídicamente no pueden cambiar. No pueden cambiar porque este es el marco jurídico. Voy a ir a la forma, hace cuenta que soy un secretario proyectista haciendo la sentencia, ¿no? La ley electoral habla de 3 métodos, los gramatical, sistemático, teleológico o funcional. Gramaticalmente, la Constitución dice partidos, nunca dice coaliciones. Ese es el argumento letrista gramatical, que tiene además respaldo constitucional, el artículo 14 de nuestra Constitución. Luego el argumento, el otro método, sistemático, o sea, buscar el significado de la norma en relación con otras normas legales y constitucionales. Ya hablamos del tema de las coaliciones, ¿no? Totales y parciales. Pues las coaliciones en el derecho mexicano desde 2008 no equivalen a un partido. En el 2008, antes del 2008, equivalían a un partido cuando eran totales, según la ley electoral de aquella época. Pero después del 2008, las coaliciones ya no equivalen a un partido porque hubo coaliciones o hay coaliciones parciales, sistemáticamente, ¿no? Teleológicamente, funcionalmente. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es que la norma constitucional, teleológicamente, finalistamente, se elaboró en materia de sistema electoral para sobrerepresentar a las fuerzas mayoritarias. Es el argumento teleológico. El fin que ustedes tuvieron cuando aprobaron estas normas constitucionales y legales fue sobrerepresentar al PRI y al PAN, porque ahora desean aplicármelas, ¿no? Entonces, creo que haciendo una lectura así muy simplista, ¿no? Con los 3 métodos, pues nos damos cuenta que no tienen razón. Para concluir, diría, los partidos no son coaliciones, ¿no? La Constitución no habla de las coaliciones, habla la ley secundaria. Los convenios de coalición que se celebraron no fueron impugnados, ninguno. Ni de la oposición. Ni de la oposición. Las coaliciones parciales no son un partido. Las coaliciones no pueden ser un partido porque no son coaliciones de gobierno. Y los partidos no solamente actúan en el momento electoral, sino en el momento postelectoral. Entonces no tienen razón ni lógica, ni legal. Podemos entrar a esto del sentido, del espíritu, pero si quieres en otra ronda, si hay oportunidad. Sí, es curioso esto. Bueno, ahí tiene explicaciones sensatas y puntos de vista muy interesantes, porque la consejera Carla Humphrey, que es esposa del doctor Santiago Nieto Castillo, pues obviamente ya los fueron a visitar los machuchones del PRIAN. Oigan, pregúntenme a mí. Pues claro que son una parvada de soberbios que se sienten dueños de la ley, conocedores de la ley, pero obviamente ahí usted ve a Jaime Cárdenas Gracia, que es investigador, maestro, doctor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sea que no es una persona cualquiera que pueda estar teorizando respecto al tema, y lo maneja con tal maestría que no te deja ningún lugar a dudas. Está por demás interesante. Sin embargo, creo que la oposición se ha debatido y ha estado en una
Digo, porque ni modo que Lorenzo Córdoba no sepa cómo se aplica la ley, por supuesto. En un primer momento, luego de las elecciones, dijo, pues puede no gustarnos el resultado, pero eso no se puede mover. Luego María Amparo Casar, luego este señor que es del Frente Cínico Nacional, Acosta Naranjo, el mismo Javier Alarcón, es decir, todos están lanzados en una situación en la que quisieran que pues, se pudiera revertir todo lo que es el proceso electoral. Revertirlo en el sentido estricto de la palabra, de que les den más pluris. Y no lo voy a dejar de decir. Si el PRI ganó 9 distritos de 300 y le dan 24 pluris, pues ya se rayó, tiene bastante. Si al PAN le dan 36 y ganó 32, son más del 100%, 112%, más o menos. Ya se rayaron. El Movimiento Ciudadano ganó un solo distrito y le dan 24. Esa es la sobrerepresentación. Por el lado mayoritario, Morena gana una gran mayoría de distritos, Morena, PT, Partido del Trabajo, no, bueno, lo demás es mera especulación que han metido y sabe, en el fondo de todo es porque las lenchas, el grupo que dejó ahí José Wondelberg, del que son parte Lorenzo Córdoba y Nippon Murayama, todavía buscan de alguna manera incidir en que pues que no hay una sobrerepresentación. No existe la sobrerepresentación, son los pluris, hombre. Puede haber una lista uninominal, es decir, de pura representación proporcional, 300 directos y punto. Y podrían decir, no, es que eso también está mal. Y podrían decir muchas cosas, pero no deja de ser grilla barata y pues creo que les debe quedar muy claro que perdieron la elección. O sea, el PRI, PAN y PRD fueron relegados a partidos morralla, a una derrota de dimensiones prácticamente apocalípticas para ellos en la política. El PRD desaparece, el PRI va en ese camino y el PAN va que vuela a lo mismo. Bajo este criterio, entonces, buscan por la vía de la desinformación o de una narrativa mentirosa tratar el tema de la sobrerepresentación cuando en términos reales y prácticos la misma Guadalupe Tadei dijo, pues nosotros vamos a aplicar la ley. Luego le preguntaron a Ukib Espada, Zancona, consejero que está cercano a las lenchas, y dijo, bueno, pues es que no cada voto vale lo mismo. Se van en una simetría de votación cuando en realidad eso no cuenta, eso no es la ley, y eso no es lo que dice la ley electoral. La LEGIPE, el COFIPE no establecen ese criterio, ese lo establecen ellos, como un método de engañar al pueblo para que el INE les haga caso. Pues eso de la marea rosa se convirtió en un chisguetillo rosa, ¿no? Un grupito de personas que ya se sienten pues prácticamente perdidos, desfasados. Han recurrido incluso a una de las tonterías más grandes que yo he visto en comunicación respecto a esto. Ahora resulta que Xóchitl ganó el PREP ciudadano, elaborado por los guerreros de anulación de la elección presidencial 2024. Resultado del cómputo ciudadano directamente de las sábanas de casilla de la elección presidencial de México 2024. Con el avance 4.9%, Xóchitl Gálvez 1.282.000, 59.9%, Claudia Sheinbaum 677.194, 31%. El total de MC 160.476. Esto ya es ridículo, de veras que es ridículo. Pero bueno, esas son ya los gritos desesperados de que ahora resulta que ganó Xóchitl y hasta dicen, ¿por qué no defendieron a Xóchitl? ¿Cómo la vas a defender con los resultados que tienes en las manos? No lo hicieron un grupo de personas que tienen un sesgo político, una ideología diferente, lo hicieron personas que fueron capacitadas por el INE, que es el personal del INE en todo el país, y el INE es más prianista que otra cosa, y sin embargo no pudieron ayudarles como quisieron. Pues les pusieron su buena arreglada. Busquen por donde busquen, la ley establece esto. Hay mayoría calificada para Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores también.